¿Te has preguntado alguna vez qué destino cruel les espera a los pequeños príncipes de la pantalla cuando la maquinaria de Hollywood decide que ya no son rentables? Amasaron fortunas incalculables antes de siquiera tener su primer amor. Fueron adorados como deidades paganas antes de comprender el peso de la fama, para luego ser borrados del mapa sin una pizca de compasión. Hoy repasamos la trágica bitácora de 20 estrellas infantiles que tocaron el cielo con las manos y acabaron en el infierno del olvido. En el preciso instante en que los aplausos cesaron, comenzó el descenso en picada hacia el abismo. Prepárate porque la realidad que se esconde tras las cámaras es mucho más siniestra y perturbadora de lo que cualquier guión de ficción podría imaginar. Empecemos con la desgarradora historia de Bobby Driscoll. Bobby no era simplemente otro rostro bonito en la nómina. Él era la joya de la corona, el primer niño prodigio bajo contrato exclusivo de Disney. Era la imagen de la inocencia que toda América deseaba proteger, y la voz que nos enseñó a volar hacia el país de nunca jamás, encarnando al eterno Peter Pan. A la tierna edad de 12 años, sus manos ya sostenían un Oscar juvenil, un reconocimiento gigante por sus actuaciones estelares en clásicos como La Ventana y Dentro de mi corazón. Entre los decorados y las oficinas de los ejecutivos, el rumor era unánime, y casi una ley: ese muchacho tenía la vida resuelta y un trono dorado asegurado en la meca del cine para siempre. Sin embargo, la industria es una bestia depredadora, que ataca sin previo aviso cuando detecta debilidad. La adolescencia irrumpió en su vida no como una etapa natural, sino como un verdugo silencioso, dispuesto a ejecutar su carrera. Sus facciones angelicales se endurecieron, los brotes de acné marcaron su piel, y de repente aquel niño milagro dejó de encajar en el molde de perfección inmaculada que el estudio exigía. Corría el año 1953 cuando el mismísimo Walt Disney, quien lo había acogido casi como a un hijo propio, rompió el vínculo con una frialdad espeluznante. Sin que le temblara el pulso, dio la orden final: contrato rescindido. La versión oficial alegaba que se había vuelto un joven difícil de manejar, pero la verdad extraoficial era mucho más despiadada y mercantil. Bobby simplemente ya no vendía esa fantasía de inocencia eterna. Imagina tener solo 16 años y llevar ya en la frente la etiqueta de juguete roto. Bobby era una celebridad nacional marcada como mercancía caducada antes de siquiera poder votar. Su vida se desmoronó con el estruendo de un cristal al romperse. Se sumergió en una espiral autodestructiva de narcóticos, delitos menores y múltiples arrestos mientras su familia, desesperada y sin herramientas para rescatarlo, lo internaba en rehabilitación. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. El daño en su alma ya era irreparable. La heroína se apoderó de su voluntad, y esa misma industria que años atrás lo ovacionaba procedió a borrarlo de su historia, como si jamás hubiese pisado un set. Y entonces ocurrió el desenlace más trágico posible. En 1968, un grupo de niños que jugaba entre los escombros de un edificio abandonado en Nueva York tropezó con un cadáver sin identificación, un cuerpo anónimo abandonado a su suerte. Terminó sepultado en una fosa común en Hart Island, el lugar donde descansan los olvidados, enterrado como un indigente secreto que nadie se molestó en reclamar. Tuvieron que pasar casi 2 años para que su madre, impulsada por una angustia incesante, lograra reabrir el caso. Fue el cotejo de las huellas dactilares lo que confirmó su peor pesadilla. Aquel cuerpo desconocido era Bobby Driscoll. Había fallecido a los 31 años con el corazón destrozado literalmente por una insuficiencia cardíaca provocada por años de abuso de sustancias. La ironía es devastadora. El niño mágico que nos enseñó a todos a volar y a soñar terminó sus días completamente solo, olvidado en una ruina y sin nadie que reconociera su rostro. Hollywood le puso la corona para luego empujarlo al vacío. Pero ahora hablemos de un caso muy distinto: de Anna Dorbin. Diana no fue simplemente una actriz juvenil, fue un fenómeno social de proporciones sísmicas. A finales de la década de los 30, su prodigiosa voz de soprano
no solo llenaba butacas, sino que cargó sobre sus hombros la salvación de un estudio entero. Universal Pictures se tambaleaba al borde de la bancarrota total cuando Deanna apareció como una aparición divina armada con trenzas inocentes y la capacidad de alcanzar notas musicales imposibles. Cinta tras cinta, su imagen de pureza inquebrantable y su canto angelical inyectaron millones en las arcas del estudio, devolviendo la fe y la esperanza a una industria golpeada. No es exagerado decir que América la adoraba con locura y el resto del planeta la tenía en un pedestal. Para cuando cumplió 21 años, Diana ya era la segunda mujer con mayores ingresos de toda la nación, superada únicamente por la legendaria Bette Davis. Se embolsaba la friolera de $400,000 por película, una fortuna astronómica para la época. Sus clubes de admiradores superaban en número a los de las estrellas consagradas. Era la chica de oro. Absolutamente todo lo que tocaba se transformaba en un éxito rotundo. Y entonces, en la cúspide de su gloria, cuando Hollywood ya había decidido que su reinado sería eterno, ella se esfumó. No hubo escándalos, no cayó en desgracia, ni fue expulsada. Simplemente se marchó. En 1949, con tan solo 27 años, anunció su retiro irrevocable, rechazando contratos multimillonarios que harían temblar a cualquiera. Dio un portazo definitivo a la fama, sin voltear la vista atrás, y se refugió en el anonimato de un pintoresco pueblo en las cercanías de París. Contrajo matrimonio con el productor Charles David y durante más de 6 décadas mantuvo un silencio hermético, cero entrevistas, ningún homenaje aceptado, y jamás volvió a entonar una nota en público. Para una maquinaria como Hollywood, que vive y respira nostalgia, su negativa a volver fue la mayor de las provocaciones. En la rara ocasión en que alguien logró cuestionarle los motivos de su huida, ella respondió con una sentencia tan honesta que resultó demoledora. Jamás encontré la felicidad en Hollywood. Me resultaba insoportable la falsedad de esa vida de plástico que fabricaron para mí y que esperaban que viviera. Deanna Durbin falleció en el año 2013, a la longeva edad de 91 años, manteniéndose fiel a su decisión hasta el último suspiro. Hollywood la inventó, pero jamás logró ser su dueño. En una ciudad de neón donde las estrellas se aferran a la fama hasta que las echan a patadas, Diana hizo lo que nadie se atreve a hacer. Eligió su propia humanidad por encima de su leyenda, convirtiendo su partida en uno de los actos de desaparición más impactantes y valientes en los anales del cine. Y cerramos este capítulo con la historia de Claude Jarman Jr., cuando irrumpió en la gran pantalla con El despertar. No parecía que estuviera actuando en absoluto. No interpretó a Jodie Baxter. Él encarnó el alma misma del personaje. Era un chico de campo reservado y vulnerable, unido a un pequeño ciervo con un vínculo tan profundo y genuino que Hollywood quedó completamente hipnotizado ante tal pureza. Con apenas 12 años, se alzó con el Oscar juvenil y compartió cartel con titanes de la talla de Gregory Peck. Para los ejecutivos de la industria, su destino estaba sellado, una carrera larga y brillante asegurada frente a los reflectores. Pero Claude poseía una perspicacia inusual y vio algo que la mayoría ignora. Hasta que es demasiado tarde, vio la trampa mortal que se escondía detrás del brillo. Mientras los estudios trazaban mapas de su futuro financiero, él sentía cómo su infancia se le escapaba entre los dedos. Las aulas de escuela eran reemplazadas por sets fríos y los amigos verdaderos sustituidos por adultos con intereses oscuros. A diferencia de tantos otros niños prodigio que fueron masticados y escupidos por Hollywood, Claude decidió salir por su propio pie con la cabeza alta, sin drogas, sin escándalos de tabloide y sin colapsos públicos. Simplemente comprendió con una sabiduría asombrosa que el mundo real valía mucho más que cualquier fantasía proyectada en una pantalla. Pronto comprendió que las luces de neón y la fama del cine eran espejismos que no aseguraban ni la estabilidad emocional ni la verdadera dicha. Decidió dar media vuelta y regresar a Tennessee
Donde terminó sus estudios como cualquier chico de su edad, se alistó en la Marina y cursó la universidad. Para cuando Hollywood intentó recuperarlo con ofertas de roles cada vez más insignificantes y pequeños, él ya había cimentado su vida en un terreno mucho más firme, lejos del brillo efímero de los reflectores. El destino le tenía reservado un giro irónico y casi poético, pues Claude retornó al mundo del espectáculo, pero no como una estrella fugaz, sino como un guardián de la industria. Durante 15 años ejerció como la autoridad máxima el director ejecutivo del Festival Internacional de Cine de San Francisco, impulsando el talento ajeno desde la sombra, lejos de la vanidad. En la actualidad, transitando sus años dorados, Claude Jarman Jr. mira hacia el pasado con la conciencia tranquila y sin un ápice de arrepentimiento. Su vida es la prueba viviente de una verdad que incomoda a la élite de Hollywood. El triunfo real a veces consiste en saber marcharse a tiempo para salvar el alma. Brandon the Wild. Su nombre quedó grabado a fuego en la memoria colectiva gracias a un instante desgarrador que lo inmortalizó. Un alarido lleno de angustia que aún retumba en los pasillos de la historia cinematográfica. Shane vuelve. Tenía tan solo 11 años cuando esa frase salió de su garganta, destrozando el corazón de millones de espectadores. Aquello trascendió la típica actuación infantil. Fue una muestra de desesperación tan cruda y visceral que traspasó la pantalla. Su impacto fue tal que la Academia no pudo ignorarlo y lo nominó al Oscar, consagrándolo como uno de los intérpretes más jóvenes en rozar la gloria dorada. A diferencia de la trágica norma de los niños, prodigio Brandon parecía tener un horizonte despejado y no se quedó estancado en su faceta de niño tierno. Maduró frente a las cámaras con una naturalidad asombrosa, batiéndose en duelo interpretativo con titanes como Paul Newman en Cud y exhibiendo una profundidad emocional que muchos veteranos envidiaban. La industria observaba fascinada cómo aquel niño, lejos de romperse, se metamorfoseaba en un gran actor, pero el destino cruel y caprichoso no hace tratos con el talento. Fue en el caluroso mes de julio de 1972 cuando la tragedia tocó a su puerta. Una carretera solitaria cerca de Denver se convirtió en su escenario final. Brandon viajaba solo cuando perdió el dominio de su vehículo y colisionó violentamente contra un camión de obras. Apenas tenía 30 años de vida. Falleció al instante sin tiempo para despedidas, sin opciones de revancha, negándosele el tercer acto glorioso que todos esperaban ver. La noticia golpeó al mundo como un martillazo seco. No hubo un lento declive ni portadas sensacionalistas sobre excesos ni escándalos de drogas, solamente un silencio repentino y aterrador. Una trayectoria brillante que quedó congelada en el tiempo con 17 películas. El niño que suplicó el regreso de Shane fue quien paradójicamente jamás regresó. Y en ese vacío insoportable quedó flotando una interrogante despiadada tan propia de las leyendas truncadas. ¿Qué cimas habría conquistado si la muerte no lo hubiera interceptado esa noche? Si la historia de Brandon te ha sacudido el alma y crees que merecía más tiempo, escribe amén en los comentarios para honrar su memoria. Número 5. Margaret O'Brien. Ella encarnó todo lo que la maquinaria de Hollywood adoraba en una infante y todo lo que despreciaron cuando ya no supieron cómo rentabilizar su crecimiento. Jamás recurrió a trucos baratos. Margaret derramaba lágrimas reales al escuchar la palabra acción, con una exactitud sentimental que dejaba perplejos a los actores más curtidos. En la cinta Cita en San Luis, actuando frente a la inmensa Judy Garland, no fue una simple sombra, sino un corazón palpitante que robaba cada escena. Con solo 7 años, la Academia le otorgó un Oscar juvenil. El estudio MGM estaba convencido de haber descubierto una mina de oro inagotable. Durante la década de los 40, Margaret fue su máquina perfecta de generar llanto y taquilla. Sufría, amaba y lloraba con una puntualidad mecánica, siempre entregando la toma perfecta. Los ejecutivos exprimieron su talento con precisión quirúrgica, pero olvidaron el defecto de los niños prodigio, inevitablemente crecen. Y cuando Margaret dejó de ser la niña ideal, los guiones se esfumaron.
El teléfono dejó de sonar y las ofertas se volvieron cada vez más esporádicas y mediocres. El mismo sistema voraz que la había elevado a los cielos ya no tenía la paciencia ni el interés para acompañarla en su transición a la adultez. Sin embargo, aquí es donde su biografía toma un rumbo sorprendente y digno de aplauso. Margaret se negó a caer en el abismo. Optó por retirarse sin armar escándalos, sin caer en vicios y sin protagonizar tragedias de tabloide. Mientras otros se destruían intentando revivir glorias pasadas, ella cerró esa puerta con total serenidad. Apostó todo a su formación académica, a construir una familia sólida y a disfrutar del anonimato de la vida privada. Realizó apariciones puntuales en teatro y televisión, pero jamás corrió desesperada tras los fantasmas de su pasado. En la actualidad, con más de 80 años de experiencia vital, Margaret O'Brien es un tesoro viviente, una superviviente de la era dorada. Supo administrar su fortuna, mantuvo intacta su dignidad y, lo más difícil de conseguir en ese medio, conservó su paz mental. En un ecosistema diseñado para devorar a los niños que hace famosos, Margaret nos enseñó que la verdadera victoria no es morir bajo los focos, sino saber cuándo apagarlos para vivir de verdad. Tommy Rettig. Para millones de hogares en los años 50 él fue mucho más que un actor. Fue el primer niño ícono de la televisión en blanco y negro. Como Jeff Miller representaba al hijo soñado, pulcro, educado y valiente corriendo por praderas infinitas junto a Lassie, la perra más célebre del planeta. En la pantalla de la posguerra, Tommy era el símbolo viviente de una inocencia que América necesitaba creer que duraría para siempre. Pero detrás de esa fachada de perfección, había un chico que comenzaba a sentir que se asfixiaba al cumplir los 14 años, una edad en la que otros hubieran matado por su fama. Tommy tomó una decisión impensable. Para la época pidió marcharse. La celebridad lo incomodaba profundamente, lo aislaba y lo hacía sentir bajo vigilancia constante incluso cuando las cámaras estaban apagadas. La presión de ser el niño perfecto de América se convirtió en una jaula de oro de la que necesitaba escapar desesperadamente para poder respirar. Dar la espalda a la fama de esa manera no fue un simple retiro, fue un acto de insurrección silenciosa que marcó el inicio de un sendero lleno de espinas y desafíos mucho más crueles. La industria de Hollywood es rencorosa y jamás perdona a quien se atreve a despreciar el sueño que otros matarían por tener. Después de la cancelación de la serie, los directores de casting sufrieron una ceguera selectiva. Ya no veían a un actor con potencial, solo veían al niño del perro. Las ofertas de trabajo se secaron y los guiones dejaron de llegar a su buzón. Aquella promesa de un futuro brillante se disolvió como humo en el viento. La transición a la vida adulta le mostró su cara más hostil, golpeándolo con una realidad para la que nadie lo había preparado. Al llegar la turbulenta década de los años 60, Tommy se vio envuelto en problemas legales y fue arrestado por el cultivo de marihuana, un delito que en aquella época conservadora funcionó como un sello de clausura definitivo para cualquier esperanza de retomar su carrera artística. Sin embargo, lejos de los reflectores y la falsedad de Hollywood, Tommy descubrió algo vital que le había sido negado durante toda su infancia: la capacidad de tener el control total sobre su propia existencia. Se sumergió de lleno en el naciente y complejo universo de la informática, transformándose con el tiempo en un verdadero pionero en la arquitectura y programación de bases de datos, un mundo lógico, donde las reglas eran claras. Su nueva vida fue prolífica, redactó manuales técnicos, ejerció como un consultor muy solicitado y se ganó un respeto genuino en un sector donde a nadie le importaba su sonrisa, ni le exigían ser nadie más que él mismo. Su partida llegó en 1996 a la edad de 54 años. Se marchó no como una vieja gloria o un ícono de la televisión en decadencia, sino como un hombre íntegro que tuvo el valor de reinventarse cuando la fama le cerró las puertas en la cara. La biografía de Tommy Rettig no es el típico cuento de hadas de brillo eterno, ni tampoco una tragedia griega de destrucción total. Es el relato crudo de alguien que comprendió, quizás demasiado pronto, que crecer bajo el escrutinio público
es un deporte de alto riesgo y que a veces volverse invisible es la única estrategia posible para sobrevivir. Shirley Temple. Hablar de Shirley Temple es hablar de algo más que una simple estrella infantil. Ella fue una institución nacional, un pilar emocional para un país entero. Durante los años más sombríos y desesperantes de la Gran Depresión, cuando Estados Unidos estaba exhausto de tantas derrotas, surgió esta pequeña niña de rizos dorados perfectos y una sonrisa tan luminosa que tenía el poder de detener el miedo colectivo. Shirley no se limitaba a actuar frente a una cámara. Ella cargaba sobre sus hombros el ánimo de una nación colapsada. Con tan solo 7 años, sus ingresos ascendían a $50,000 por película, una fortuna absolutamente obscena y desorbitada para aquellos tiempos de miseria. Su imagen estaba en todas partes: muñecas, líneas de ropa y canciones pegajosas invadían los hogares de familias que, irónicamente, apenas tenían dinero para poner un plato de comida en la mesa. La maquinaria de Hollywood la explotó sin piedad, hasta sacarle provecho al último de sus rizos, pero ni siquiera la niña más influyente en la historia del cine tenía el poder de detener el paso inexorable del tiempo. El momento en que Shirley comenzó a mostrar signos de crecimiento, la magia comercial que la rodeaba se evaporó instantáneamente ante los ojos de los ejecutivos. Esos mismos estudios cinematográficos que habían amasado fortunas incalculables a costa de su inocencia, perdieron el interés en ella con una frialdad pasmosa. A la tierna edad de 12 años, la 20th Century Fox canceló su contrato de manera abrupta. Fue un corte frío y definitivo. Ella intentó adaptarse con papeles de adolescente e incluso audicionó para el rol de Dorothy en El Mago de Oz. Pero nada funcionó. A los 22 años, Shirley Temple se desvaneció de las carteleras de cine. Y es justo aquí donde su narrativa da un giro de guión radical y cambia de género por completo. Mientras otros exniños prodigios se hundían en el alcohol o las drogas intentando recuperar una gloria pasada, Shirley tomó las riendas y reinventó su identidad desde cero. Se casó, construyó una familia sólida, y cuando la gran mayoría pensaba que su biografía pública había concluido, dio inicio a una segunda vida profesional totalmente inesperada y brillante. Decidió entrar en el terreno de la política de alto nivel. Se desempeñó como delegada ante la ONU, fue embajadora de los Estados Unidos en Ghana y posteriormente en Checoslovaquia. Pasó de ser una muñeca de Hollywood a una diplomática internacional respetada sin protagonizar escándalos y sin caer en la autocompasión. Shirley Temple Black falleció en el año 2014, siendo una mujer respetada, profundamente admirada y sintiéndose completa. Hollywood la fabricó, la exprimió hasta la última gota y la desechó, pero ella logró una hazaña que muy pocos consiguen en esa industria. Demostró con hechos que una vida humana puede ser mucho más grande y significativa que la fama efímera que la originó. En una industria depredadora que suele devorar a sus niños, Shirley Temple fue la gloriosa excepción que logró escapar de la trampa y ganar la partida. Diana Serra Carey. La historia de Diana Serra Carey es la de alguien que fue mundialmente famosa mucho antes de tener la capacidad cognitiva para entender qué significaba la fama. El planeta entero la conoció bajo el nombre de Baby Peggy, una niña diminuta, de rostro solemne que en la década de los años 20 dominó el cine mudo, con una autoridad que ninguna otra actriz podía igualar. Entre los años 1921 y 1924, rodó más de 150 cortometrajes y varias películas de larga duración, transformándose en una sensación global antes de soplar las velas de su 6º cumpleaños. Sus ganancias superaban por mucho el salario de la mayoría de los actores adultos consagrados, y de hecho ella sola sostenía económicamente a toda su familia y a su entorno. Hollywood la adoraba, y el público la idolatraba con fervor, pero nadie se detuvo jamás a preguntarle a esa pequeña si realmente deseaba ese destino tan pesado. Lo que ocurría detrás de las cámaras era aterrador. Su infancia no era un juego, era una fábrica de producción en cadena.
Su padre, un hombre obsesionado con el éxito y el dinero, la obligaba a cumplir jornadas laborales extenuantes, privándola de escuela de amigos y de cualquier tipo de descanso necesario para una niña de su edad. Cuando Diana colapsaba y lloraba por el puro agotamiento físico, el equipo de producción le presionaba bolsas de hielo contra el rostro para bajar la hinchazón, obligándola a dejar de llorar para seguir filmando inmediatamente. No existía la ternura en ese set, solo se buscaba la eficiencia productiva. La niña más famosa del globo terráqueo carecía de voz y de capacidad de elección. Su cuerpo pequeño no era tratado como el de un ser humano, sino como un producto más, una mercancía rentable dentro de una industria salvaje, sin reglas éticas ni límites morales. Y entonces sucedió lo inevitable como ocurre siempre en la historia de Hollywood. El milagro dejó de generar los márgenes de ganancia esperados. En 1925, una serie de conflictos contractuales sumados a una gestión financiera desastrosa provocaron que Baby Peggy fuera descartada como un juguete roto. La inmensa fortuna desapareció casi de la noche a la mañana. A los 7 años de edad, la industria ya la consideraba una artista acabada. Era una exestrella veterana antes siquiera de haber empezado la escuela primaria. Con la familia completamente arruinada, la arrastraron a realizar agotadoras giras de vodevil de segunda categoría hasta que la Gran Depresión terminó de borrar cualquier ingreso restante y destrozó cualquier ilusión de grandeza. Durante décadas ella vivió sumida en el anonimato más absoluto. Cargaba con el peso de un nombre artístico que ella no había elegido y por esa misma razón decidió dejarlo atrás para siempre. Se transformó en Diana Serra Cary, una respetada escritora e historiadora que se convirtió finalmente en la testigo incómoda de una verdad oscura que Hollywood prefería mantener en el olvido. Durante sus años dorados no guardó silencio. Al contrario, alzó la voz y usó su pluma para exponer la cruda realidad de la explotación infantil en los albores del cine. Nos dejó finalmente en el año 2020 tras haber vivido 101 años de historia. La industria de Hollywood le robó sus primeros años de inocencia. Eso es innegable. Pero jamás pudieron arrebatarle el control de su desenlace, porque Diana se negó a morir, siendo simplemente la pequeña Baby Peggy. Partió de este mundo como una mujer íntegra, una superviviente que recordó cada detalle y narró la verdad incómoda que la industria intentó ocultar. De todas estas crudas realidades de estrellas infantiles, ¿cuál has logrado conmoverte más profundamente? No olvides escribir el nombre del personaje que más te haya marcado en la caja de comentarios. Pasamos ahora al puesto número 9, Scotty Beckett. Este muchacho creció literalmente bajo la mirada de millones de espectadores, siempre con esa gorra ladeada tan característica y una sonrisa pícara que conquistaba corazones al instante. Se convirtió en uno de los rostros más entrañables de la pandilla, esos pequeños traviesos que lograban sacar carcajadas a toda una nación que sufría las penurias de la Gran Depresión económica. Su talento era tal que pronto dio el gran salto al cine mayor, interpretando las versiones juveniles de gigantes de la pantalla como Spencer Tracy y Frederick March, consolidándose como una promesa real. Durante años su ritmo de trabajo fue frenético, encadenando proyecto tras proyecto, sin apenas descanso, como si la maquinaria de Hollywood no tuviera botón de pausa. A diferencia del triste destino de otros niños actores, todo indicaba que Scotty tenía el futuro asegurado y brillante. Hollywood aplaudía su crecimiento físico, pero ignoraba ciegamente cómo su alma se estaba fracturando por dentro. La primera gran grieta en su vida apareció demasiado pronto. La trágica muerte de su padre cuando Scotty apenas tenía 14 años lo dejó emocionalmente desamparado y sin rumbo fijo. Desde ese momento fatal, algo se rompió para siempre. Aquel chico encantador que todos adoraban comenzó a perder el control de su propia existencia, descendiendo en una espiral peligrosa. Su vida se llenó de excesos. El abuso del alcohol, la dependencia de medicamentos y frecuentes estallidos de ira incontrolable se volvieron su nueva normalidad.
Mientras los estudios exigían un comportamiento profesional impecable, Scotty libraba una batalla interna contra un dolor sordo que nadie se detuvo a escuchar. Fue entonces cuando empezaron a marcarlo con la etiqueta de actor difícil. En la despiadada maquinaria de Hollywood, llevar esa etiqueta equivale a una sentencia de muerte laboral. Al llegar la década de los años 50, su caída no solo fue inevitable, sino pública y brutalmente humillante. Su vida se convirtió en un caos de titulares escandalosos, matrimonios fallidos, múltiples arrestos por conducir ebrio, fraudes con cheques sin fondos y un comportamiento cada vez más errático. Los teléfonos dejaron de sonar. Los productores le dieron la espalda. Aquel niño que había trabajado incansablemente se transformó en alguien a quien nadie quería contratar, un paria en su propio mundo. La inmensa fama que lo sostuvo en su niñez no le ofreció ningún tipo de red de seguridad cuando comenzó su descenso a los infiernos. Solo encontró un silencio sepulcral y puertas cerradas en su cara. El desenlace de su historia fue tan oscuro como perturbador, un final digno de una película de terror psicológico que nadie querría protagonizar. En el año 1968, Scotty tuvo que ser internado en un hogar de reposo tras haber recibido una golpiza brutal en circunstancias turbias que jamás se aclararon del todo. Apenas 2 días después de su ingreso fue hallado sin vida en la soledad de su habitación. Tenía solamente 38 años, una edad en la que debería haber estado en su plenitud. El informe oficial dictaminó una sobredosis de barbitúricos apuntando hacia un probable suicidio. El contraste entre la alegría que regaló al mundo y su triste final es sencillamente devastador. El niño que provocó las risas de generaciones enteras murió en completa soledad, prácticamente olvidado por todos. La historia de Scotty Beckett trasciende la tragedia personal. Se erige como una advertencia brutal sobre la hipocresía de una industria que aplaude a los niños mientras son rentables, pero abandona cruelmente al adulto roto en el que se convierten. Freddie Bartholomew. Hablemos ahora de Freddie Bartholomew, quien fue moldeado como el niño perfecto, la joya inmaculada que Hollywood deseaba exhibir en sus vitrinas. Era la imagen de la educación y la elegancia, con un acento británico impecable y una madurez sorprendente que dejaba a los adultos totalmente desarmados y fascinados. En la década de los años 30, mientras el mundo entero luchaba desesperadamente por sobrevivir a los estragos de la Gran Depresión, Freddie brillaba con luz propia. Protagonizó clásicos como David Copperfield, El Pequeño Lord y Capitanes Intrépidos, convirtiéndose en el arquetipo absoluto del niño refinado y sensible que todos querían ser. El estudio MGM lo promocionó agresivamente como la respuesta masculina al fenómeno de Shirley Temple, y durante un buen tiempo la estrategia funcionó a las mil maravillas. Llegó a ganar miles de dólares a la semana, una fortuna para la época, y su rostro se convirtió en un símbolo de corrección, orden y esperanza en tiempos oscuros. Sin embargo, detrás de esa fachada pulida y perfecta se escondía una infancia completamente destrozada por la codicia de quienes debían protegerlo. Freddie había nacido en la pobreza en Londres y fue trasladado a Estados Unidos por una tía que vio en el talento del chico una oportunidad de oro para enriquecerse. Pero cuando el dinero comenzó a fluir a raudales, sus padres biológicos reaparecieron en escena, no movidos por el amor filial, sino por una sed insaciable de control y dinero. Lo que se desató a continuación fue una batalla legal despiadada y pública por su custodia, aunque el verdadero objetivo siempre fue apoderarse de sus millonarias ganancias. Abogados costosos, juicios interminables y titulares sensacionalistas devoraron su fortuna. Mientras Hollywood lo ovacionaba en la pantalla, su vida privada se desmoronaba en los tribunales. Como suele ocurrir con tantos otros, Freddie creció y al perder sus rasgos infantiles, dejó de ser útil para la maquinaria del estudio. A los 14 años, la MGM decidió no renovar su contrato. El niño perfecto ya no encajaba en sus planes. No hubo escándalos ni caídas públicas, solo un silencio frío y administrativo. Freddie, con gran sabiduría,
No luchó contra la corriente. Sirvió en la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial y al regresar tomó una decisión radical que definiría su futuro. Jamás volvería a perseguir la fama. Logró reinventarse por completo en el competitivo mundo de la publicidad televisiva, comenzando desde lo más bajo, con humildad y tenacidad. Escaló posiciones poco a poco hasta convertirse en un ejecutivo respetado y un director premiado lejos de las luces cegadoras de los sets de cine. En ese nuevo entorno profesional nadie lo miraba como una reliquia infantil o un juguete roto. Era simplemente un hombre competente, respetado y sobre todo libre. Cuando falleció en el año 1992, muchos de sus colegas se sorprendieron al descubrir que aquel hombre discreto había sido una de las mayores estrellas infantiles de la historia de Hollywood. Freddie Bartholomew nos demostró con su vida que desaparecer del ojo público no siempre es una derrota. A veces, es la única estrategia posible para salvarse a uno mismo. Jackie Coogan. Ahora retrocedamos al origen con Jackie Coogan, considerado el primer gran niño estrella en la historia de Hollywood. Mucho antes de que la industria comprendiera realmente el monstruo que estaba creando, ya lo habían lanzado al mundo para que fuera devorado por las masas. Apenas tenía 7 años cuando el legendario Charlie Chaplin lo vio actuar en un espectáculo de vodevil y supo al instante que había encontrado un talento irrepetible. En la legendaria cinta The Kid, lo de Jackie no fue una simple interpretación, fue un desgarro emocional absoluto. Sus ojos cargados de una soledad infinita y una vulnerabilidad palpable no solo conmovieron al público, sino que elevaron la película a la categoría de fenómeno planetario. Fue un ascenso meteórico y brutal. De un día para otro el nombre de Jackie resonaba con fuerza en cada rincón del mapa, convirtiéndose en una celebridad instantánea a través de los 5 continentes. La riqueza comenzó a llover sobre él como una tormenta imparable, alimentada por una maquinaria de mercadotecnia sin precedentes, giras agotadoras y contratos publicitarios multimillonarios. Antes de siquiera soplar las 10 velas de su pastel, el chico ya había generado una fortuna cercana a los $4 millones, una cifra totalmente desorbitada y casi obscena para los estándares económicos de aquella época, con su cara estampada en cada juguete, prenda y producto comestible imaginable. Su corte de cabello pasó a ser la tendencia nacional obligatoria, y aunque América entera lo idolatraba como a un pequeño dios, la triste realidad era que Jackie no tenía ni voz ni voto en su propio imperio. Absolutamente cada aspecto de su vida y sus finanzas estaba bajo el control férreo de los adultos que supuestamente tenían la misión sagrada de velar por su bienestar. Al alcanzar la mayoría de edad a los 21 años, albergó la esperanza de tomar finalmente las riendas del dinero que había sudado durante su infancia, pero el golpe de realidad fue devastadoramente cruel. Su madre y su padrastro habían despilfarrado esa montaña de oro en mansiones ostentosas, joyas brillantes y coches de alta gama, dejando de aquellos millones apenas unas migajas que sumaban $126,000. Jackie no tuvo más remedio que llevar a su propia madre a los tribunales, desatando un escándalo que sacudió a la nación entera y dejó al descubierto una traición familiar imposible de reparar. A pesar de que el dinero se había esfumado para siempre, su batalla legal no fue en vano y terminó alterando el curso de la historia laboral en el espectáculo. La furia colectiva del público impulsó la creación de la conocida Ley Coogan, un marco legal diseñado para blindar y proteger obligatoriamente las ganancias de los futuros niños actores. Jackie continuó en el oficio, aunque la gloria absoluta no volvió a llamar a su puerta. Curiosamente, décadas más tarde, una nueva generación lo redescubriría no como el niño tierno, sino como el excéntrico tío Fester en la familia Addams. Al final, su herencia al mundo no fue su fama efímera, sino una advertencia permanente escrita con letras de fuego. Hollywood tuvo que aprender la lección de la manera más dura a costa de un niño que se quedó sin nada para garantizar que los que vinieran después no sufrieran el mismo destino. Hablemos ahora de Beverly Washburn.
Tal vez nunca ocupó el trono como la cara más visible de su generación, pero sin duda fue una de las presencias más constantes y sólidas del medio. Durante la década de los años 50, su mirada penetrante y esa habilidad sobrenatural para derramar lágrimas a la orden la transformaron en el arma secreta más codiciada de los estudios de Hollywood. Tanto directores como productores tenían la certeza de que si la escena requería una carga emocional auténtica y visceral, Beverly era la carta segura que nunca fallaba. Su presencia se volvió habitual en la televisión estadounidense, apareciendo repetidamente en clásicos como El llanero solitario, Dragnet o Leave It to Beaver, además de dejar una marca indeleble en la gran pantalla con joyas como Shane y Old Yeller. Ella no se comportaba como una estrella caprichosa o desconectada de la realidad. Era ante todo una trabajadora incansable del arte dramático. Desde muy tierna edad, comprendió una verdad que a muchos niños prodigio les cuesta años asimilar: el éxito no siempre tiene que ser ruidoso ni extravagante. Mientras otros compañeros de profesión ardían con la intensidad de una bengala y se extinguían igual de rápido, Beverly mantuvo un paso firme y seguro, sin escándalos de por medio ni colapsos públicos vergonzosos. Es cierto que su infancia frente a las lentes fue sumamente exigente, pero nunca llegó a ser destructiva. Sin embargo, al transitar hacia la adultez, los papeles estelares empezaron a evaporarse. La industria de Hollywood, fiel a su naturaleza voluble y cruel, comenzó a desviar la mirada buscando la próxima novedad brillante. Lejos de luchar contra la corriente o aferrarse desesperadamente a una fama que se disolvía, Beverly optó por la sensatez y no peleó contra lo inevitable. Continuó aceptando roles de menor perfil, abrazando su transición con una madurez y una dignidad poco comunes en este negocio. Cuando las ofertas laborales se redujeron al mínimo, decidió retirarse sin hacer ruido ni drama, centrando su energía en su familia y construyendo una vida plena lejos de los focos, lo que para muchos sería una derrota aplastante. Para ella, en cambio, significó una auténtica liberación y un respiro necesario. Hoy en día, Beverly Washburn es vista como una rareza, una excepción a la regla en el trágico historial de las estrellas infantiles. Es el ejemplo de alguien a quien la industria no logró devorar ni corromper. Aprendió a convivir con el monstruo y supo cuándo marcharse para vivir con tranquilidad. De vez en cuando se deja ver en festivales y plasmó sus vivencias en sus memorias tituladas Real Tears, un libro escrito sin una gota de rencor ni sensacionalismo barato. Su relato no busca vender tragedia ni glorias pasadas, y es precisamente esa honestidad la que emociona, probando que en Hollywood sobrevivir en silencio es también una victoria monumental. Si esta historia te ha dejado pensando, revienta ese botón de me gusta y suscríbete al canal ahora mismo para descubrir más secretos oscuros que Hollywood no quiere que sepas. Pasemos a la historia de June Lockhart. June Lockhart no llegó a Hollywood, ella nació en sus entrañas. Siendo hija de dos actores consagrados, el mundo del cine nunca fue un sueño lejano para ella. Fue el oxígeno que respiró desde la cuna, y para cuando tenía 13 años ya estaba plantada frente a las cámaras en A Christmas Carol, dando vida a Belinda Cratchit. Para la inmensa mayoría de los niños actores, ese primer papel suele ser el ticket de entrada a una montaña rusa emocional peligrosa. Pero para June aquello solo fue el primer paso de una maratón larga, estable y extraordinariamente inusual. Una carrera que jamás se quebró ni se detuvo. Mientras otros niños estrella eran explotados sin piedad o desechados como juguetes rotos, June creció con una comprensión muy lúcida y temprana de lo que significaba el oficio. Jamás fue vendida al público como un milagro de la naturaleza, sino como una actriz profesional que estaba en pleno proceso de formación. Esa sutil diferencia lo cambió todo. Trabajó durante toda su adolescencia sin quedar encasillada en una imagen infantil, y al llegar hasta la adultez no tuvo que reinventarse forzosamente, simplemente siguió caminando. Por una vez en la historia, la maquinaria de Hollywood
no expulsó a alguien por el simple hecho de crecer. Sin embargo, su verdadero estatus de icono lo alcanzaría a través de la pantalla chica. En la serie Lassie, se transformó en el arquetipo materno por excelencia para la sociedad americana de los años 50, una figura sólida, llena de calidez y en la que siempre se podía confiar. Tiempo después, en Lost in Space, volvió a encarnar ese refugio emocional, pero esta vez en medio del caos del universo. June Lockhart nunca necesitó gritar ni brillar de forma escandalosa para destacar. Su verdadero poder residía en su estabilidad inquebrantable, en esa sensación de hogar seguro que logró transmitir a generaciones enteras de espectadores. A día de hoy, encontrándose a las puertas de cumplir casi un siglo de existencia, June Lockhart se ha convertido en una figura que trasciende por mucho la simple definición de actriz veterana. Ella permanece como un testimonio viviente y contundente de que la maquinaria de Hollywood, por voraz que sea, no siempre logra devorar y destruir a sus estrellas infantiles. Lo que realmente conmueve de su biografía no es el drama de las tragedias o las caídas en desgracia, sino la conquista de algo mucho más arduo: mantener la longevidad, la dignidad y la constancia a lo largo del tiempo. En un ecosistema obsesionado enfermizamente con la juventud eterna, June nos enseñó con elegancia que el proceso de crecer y envejecer también puede celebrarse como una auténtica victoria personal. Por otro lado, la historia de Gloria Jean es diferente. Ella fue literalmente fabricada para suplir a una leyenda, cargando con ese peso mucho antes de tener la madurez necesaria para comprender su magnitud. Los estudios Universal la empaquetaron y vendieron como la sucesora de Diana Durbin, presentándola como una niña con una voz de soprano angelical, un rostro de inocencia pura y una sonrisa diseñada estratégicamente para calmar a las masas. Desde los finales de la década de los años 30, Gloria se dedicó en cuerpo y alma a su labor, cantando, actuando y satisfaciendo cada exigencia con una precisión casi militar, rodando película tras película y acumulando más de 20 cintas antes de siquiera alcanzar los 21 años. Todo aparentaba marchar sobre ruedas, quizás demasiado bien, pero la industria del cine nunca tiene paciencia y sus caprichos cambian de dirección sin previo aviso. Al llegar el final de los años 40, el gusto del público comenzó a saturarse de los musicales ingenuos y la imagen tierna que había catapultado a la fama a Gloria se transformó de repente en algo obsoleto. Universal decidió no renovar su contrato, y aunque llegaron ofertas de estudios más pequeños, éstas se desvanecieron con la misma rapidez con la que aparecieron en su puerta. No hubo grandes titulares de escándalos ni colapsos nerviosos ante las cámaras, simplemente recibió un mensaje silencioso, frío y brutalmente honesto. El mensaje era claro: ya no eres necesaria aquí. Y es justo en este punto donde su narrativa toma un camino muy distinto al de tantas otras estrellas caídas. Gloria analizó su situación con una frialdad sorprendente y tomó una determinación que muy pocos niños prodigio logran ejecutar sin caer en el resentimiento amargo. Decidió marcharse. No peleó contra el paso del tiempo ni persiguió una nostalgia inalcanzable. Abandonó el cine a principios de los 50 y se integró en el mercado laboral convencional, lejos de los focos. Comenzó trabajando como anfitriona en los laboratorios Redken y posteriormente ascendió para convertirse en ejecutiva administrativa, demostrando su capacidad de adaptación. Cambió los escenarios de filmación por un escritorio de oficina, y para ella ese cambio fue completamente aceptable y satisfactorio. Durante décadas disfrutó de una vida cómoda y tranquila, criando a su hijo y manteniendo un contacto casi inexistente con el antiguo y ruidoso mundo de Hollywood. Cuando muchos años después le preguntaron si sentía algún arrepentimiento, su respuesta fue tan simple que desconcertó a todos por su inmensa madurez. Dijo: "Cuando llegó el momento de irme, simplemente me fui". Gloria Jean falleció en el año 2018 a los 92 años, casi olvidada por la audiencia, pero en absoluta paz consigo misma. En un medio donde tantos se rompen el alma intentando recuperar la gloria perdida,
ella comprendió una verdad fundamental. La vida real comienza justo cuando dejas de hacer audiciones para intentar recuperar un pasado que ya no existe.